Buenos días, mis queridos hermanos, buenos días a todos aquellos que Dios puso en su corazón el día de hoy, amigos que se conectan y a los amigos que más adelante van a estar viendo esta transmisión, que seguramente va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Este es un momento que vamos a compartir, unos instantes que vamos a compartir con la palabra del Señor. Es la palabra que nos reconforta, la palabra que nos da aliento, la palabra que nos apapacha, la palabra que nos lleva, nos corrige, nos instruye. Eso que viene del Señor, que es tan bello, que es tan sagrado y que es tan poderoso, vamos a compartirlo. Tenemos el privilegio de compartirlo por este medio y de hoy de nuevo la bienvenida a esta transmisión. El día de hoy el pastor está en otras actividades y me toca a mí el honor de darle continuidad a una serie que el pastor empezó hace unas semanas atrás. Esa es una serie de enseñanzas sobre el libro de Nehemías. Hoy nos corresponde en esa serie empezar con el capítulo 4, y en el capítulo 4 de Nehemías vamos a empezar a ver, ¿no?, como colofón central de esta historia, vamos a empezar a ver el inicio de unas hostilidades, de una oposición que se intensifica más y más en contra de Nehemías y el pueblo judío que estaba emprendiendo esta obra. Entonces quiero pedirles que me acompañen en un par de minutos para entrar en hacer una oración breve para que el Señor se haga cargo de todo esto y el Señor empiece a ministrar sus corazones con su palabra que nos comparte hoy en día. Padre, el día de hoy te bendecimos, Señor, te adoramos, te alabamos, Padre Santo, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre Santo. Padre, hoy nos disponemos, Señor, a compartir en este día, el día que tú hiciste, Señor, el día del Señor, Padre Santo. Hoy es un día para compartir de tu palabra, un día para reunirnos con los hermanos, unánimes, juntos, Señor, en estas instancias que tú nos has puesto, Señor, para nuestro servicio y para glorificar tu nombre, Padre Santo. Padre, permite que la palabra que hoy se va a compartir haga el efecto que tú tienes, Señor, predestinado para ella en el corazón de cada uno de los que están acá y de los que van a en su momento a hacer reproducción de este video, Padre Santo. Padre amado, sé tú tomando el control de todo esto, Señor, de toda la atmósfera, Padre Santo. Quita todo espíritu de distracción donde puedan estar, Padre de la gloria, por estos minutos, Padre, que el foco seas tú, Señor. Vamos a entrar en tu presencia, Padre Santo. Tenemos acceso directo a tu presencia, Padre de la gloria, porque tú quitaste el velo, Padre Santo, y podemos ir confiadamente a ti, Señor, a ti, Padre Santo, el creador de todo. Padre, que este predicador, en este caso yo, Señor, que no sea yo, que seas tú, Señor, tomando el control de todo lo que sale de mi boca, Padre, que mengüe yo y que crezcas tú, Señor, tu palabra sazonada con el Espíritu, Padre de la gloria. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, para empezar yo quisiera hacer, y por consideración por aquellos que están tomando a partir de hoy esta transmisión, bueno, que darle un poquito un resumen rápido para ponerlos en contexto. De igual forma les digo que en la página de Iglesia Cordero de Dios BZLA, en la parte de video, suscríbanse, ahí hay mucho, está la parte de esta serie anterior, todas las predicaciones anteriores de esta serie, como muchas otras predicaciones, mensajes, talleres que van a ser seguramente de bendición para su vida. Para empezar este resumen, como dije, vamos a recordar que lo que hemos estudiado hasta ahora, desde Esdras, igual que en el tiempo de Esdras, el profeta Esdras, y ahora en el tiempo de Nehemías, se está trabajando en la reconstrucción de lo que es la ciudad de Jerusalén y los muros que la protegen, los muros que rodean a la ciudad de Jerusalén. Hablando del tiempo de Nehemías, es importante decir que este tiempo es el tiempo que está el pueblo regresando, empieza a regresar paulatinamente hacia su hogar. Este es un tiempo que estaba siendo dominado el pueblo de Israel por el imperio medo-persa a la cabeza del rey Ciro, un rey que, si bien era impío, el Señor utilizó para firmar este edicto a Nehemías, para darle el permiso para regresar él y paulatinamente todo el pueblo a reconstrucción de su casa. Este era el segundo de los imperios grandes que había tomado control sobre y llevado a cautividad al pueblo de Israel.
Como recordaremos o como sabremos, los imperios antes tomaban a los pueblos y los llevaban a sus tierras a servirle, a diferencia del Imperio Romano, que fue tomando, donde tomaba terreno, ahí se instalaba también. El pueblo fue sacado, Israel fue sacado de su tierra, de Jerusalén, y fue llevado a la tierra primero de los babilonios, ahora de los medo-persas. Y en este periodo nos estamos centrando, en esta época es donde el profeta Nehemías empieza esta tarea. Parece ser que esta tarea que empezó el profeta Nehemías, cuando llega a Jerusalén, los pueblos cercanos, gente de los pueblos cercanos, no está muy de acuerdo y como que no les cayó muy bien la noticia, y empezaron aunque en un principio ellos se ofrecieron como ayuda a esta reconstrucción, realmente nunca quisieron ayudar. Siempre su intención fue obstruir, sabotear e impedir que esta obra del Señor se produjera, ¿no? Y empezaron a hacer, de alguna forma, empezó a levantarse esta oposición que vamos a empezar a ver aquí en este capítulo 4, una oposición que desde aquí en adelante no va a hacer otra cosa sino cambiar de forma y subir de intensidad, buscando como punto o propósito principal impedir que esta obra se produzca, ¿no? Esta obra, como le dije, que está comenzando Nehemías, es la reconstrucción de los muros, que a simple vista y quizás al ojo natural dice, bueno, pero tanta oposición, tanto problema y tanto alboroto por unos simples muros. Y en realidad no son unos simples muros, porque todo lo que implica o implicaba en ese tiempo la reconstrucción de los muros, la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción del templo, volver a hacer sacrificios en ese templo, todo esto que estaba pasando ahí, que está levantando una ciudad, tiene simbólicamente una carga muy poderosa en el contexto de la espiritualidad. Espiritualmente esto tiene una carga de verdad importante que nosotros tenemos que empezar a notar y a sentir, porque recordemos que aunque esto en aquel tiempo era netamente lo físico, los muros, hoy podemos trasladar eso en el contexto espiritual de lo que significa, lo que era levantar aquella ciudad en aquel momento. Hoy podríamos ponerlo, contextualizarlo en este tiempo en lo que significa levantar la iglesia del Señor. Espiritualmente, allá en las esferas celestes, donde realmente es el campo de batalla y donde se libran las batallas, ahí hay un contenido espiritual de todo lo que significa la obra que se está haciendo de Dios, que se hace en la tierra. Entonces, desde ese punto de vista, no es una simple acción. Por eso el enemigo tampoco lo toma simplemente y se levanta y empieza a hacer oposición. Y como hemos visto y como sabemos mucho, las dificultades siempre han sido algo constante en el pueblo del Señor. Desde el tiempo de Nehemías y aún hasta nuestro propio tiempo vamos a encontrar que la adversidad ha estado siempre cerca de nosotros, y cerca de nosotros como miembros o como parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y en general la persecución hacia la iglesia nunca ha cesado. Hay instituciones como observatorios, una de ellas sueca, no recuerdo el nombre, me disculpan, donde dice que no ha habido mayor persecución en los tiempos que en esta era moderna, en esta era de ahora, en esta última generación. La persecución contra la iglesia ha sido incesante. Solamente por darle un dato, del año pasado en Nigeria, un país del África, solamente en ese país cerca de entre 13 y 15 mil personas cristianas fueron asesinadas. No murieron, fueron asesinadas. Entonces eso nos da la visibilidad de cuánto ha sido perseguida la iglesia a través del tiempo, y esa persecución del enemigo no ha cesado y no cesará hasta el momento que venga nuestro Señor y Salvador en poder y gloria por su iglesia y tomar el control de todo lo que es de él. Y entonces Nehemías toma esta empresa, toma este proyecto, este desafío de empezar a reconstruir los muros, empezar a reconstruir la ciudad, empezando por el templo y los muros. Esto a simple vista es una tarea titánica, porque de las invasiones y de las tomas, de las posesiones que tomaron los imperios anteriores, en este caso el babilónico, el medo-persa, de las guerras que se derivaron de esas invasiones, la ciudad de Israel quedó totalmente arrasada, totalmente devastada,
y era un trabajo titánico el que quedaba por hacer entonces para poder empezar a levantar esa ciudad. Y si ese trabajo ya parecía ser complejo, parecía ser un trabajo muy difícil de realizar, si a eso le sumamos el hecho de que el enemigo se levanta en oposición y empieza a obstruir, empieza a sabotear y empieza a tratar de hacer lo posible por impedir la obra, entonces este trabajo parece, a todas luces, es algo 2 veces mínimo más difícil. Y esa dificultad que enfrentan los grandes hombres en la historia, en la Biblia, que podemos leer, yo creo que es algo que el Señor pone para que no haya duda alguna de que lo que va a pasar ahí, de la reconstrucción, de todo lo que pasa en ese escenario que pareciera imposible, no va a caber ninguna duda de que lo que se hizo de la mano del Señor, y así ningún hombre puede tomarse la gloria ni tomarse ese triunfo o esa acción para sí mismo, ¿no? Entonces el Señor, me imagino yo, en este tipo de acciones donde Él quiere demostrar su soberanía, su poderío, y quién es el único y verdadero Dios, Él dirá, bueno, pero ¿para qué lo vamos a hacer fácil si lo puedo hacer bien difícil? Viendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, que es lo que nos ha compartido hasta este punto nuestro querido pastor, ahí vemos que se presenta a Nehemías como un hombre que persevera, como un hombre que lucha, un hombre que ha hecho las cosas como las hacen los hombres que son llamados por Dios. Los grandes hombres de la Biblia tienen ese rasgo característico de perseverancia, como lo tuvo Moisés, como lo tuvo Noé, como lo tuvieron grandes otros hombres. Es un rasgo característico. Y los muros, empezó este hombre a hacer una tarea donde empezaron a mostrar que el muro estaba siendo levantado en varias secciones al mismo tiempo. Nuestro pastor nos hablaba la semana pasada de cómo cada sección que está identificada como puertas, ¿no?, del antiguo templo. Recuerda que esto no es una construcción nueva, sino están reconstruyendo un templo que ya existió y una ciudad amurallada y unas murallas que ya existieron. Esa puerta nos describían por cada puerta quién o quiénes o qué familia estaba asignada para la reconstrucción, y así a medida de que nos íbamos paseando en la historia o en la descripción por cada una de las secciones del muro, nos damos cuenta que la estrategia que usó Nehemías es una estrategia brillante, es una estrategia interesante, porque Nehemías puso a hacer la reconstrucción en paralelo en todas las secciones del muro al mismo tiempo, cosa que era muy estratégica, porque imagínense levantar solamente, por decir algo, la sección norte del muro, todos trabajando allá, y bueno, los otros 3 frentes totalmente descubiertos y era fácilmente accesible para el enemigo. Entonces, mientras una persona edificaba en un lado, otra en otro lado también está edificando al mismo tiempo, y eso era la valía de la empresa y lo interesante, lo inteligente y sabiduría que solamente puede venir de Dios, que empleó Nehemías en este comienzo de la reconstrucción. Hasta ahí empezamos a ver y quedamos en el capítulo anterior qué es lo que estaba pasando en ese sentido, ¿no? Y en ese empezar a hacer ese trabajo empieza a levantarse esta oposición, que es la que va a dar como el marco, la referencia en este capítulo, y es por eso que quise por titular esta prédica. Bueno, más que una prédica, sí, puede ser una prédica, pero bastante positiva, porque no vamos a hacer exposición de versículo por versículo, pero le quise nombrar como titular como confrontando las dificultades, que es lo que realmente vamos a ver, que es lo que hace Nehemías, y cómo nos vamos a tomar nosotros de esos principios, de esas acciones de Nehemías, cómo podemos tomar nosotros para nuestra vida diaria, para nuestra vida cotidiana, cosas que son perfectamente válidas de aquel tiempo y en todos los tiempos, porque son estrategias y son principios que nos muestra el Señor en su palabra. Entonces, vamos a la palabra del Señor en Nehemías, el capítulo 4. Hoy estoy solo con la transmisión, entonces me va a quedar complicado ir compartiéndole versículos por versículo y atender a los comentarios en el chat, así que voy a pegar el capítulo número 4 aquí en el chat. Les pido por favor a los hermanos, todos que tienen su Biblia, el hermano, es hora de sacarla, es hora de empezar a acompañarme en este estudio. La palabra del Señor dice
que nosotros debemos meditar en ella. Y meditar, una de las acepciones en el idioma original de meditar es recrear en la mente, y cuando nosotros recreamos en la mente es en las palabras más llanas, es meternos en la película, es empezar a ver, imaginar y a sentir la situación, el escenario, qué es lo que estaban quizás sintiendo y viendo y padeciendo, o cuál era, visto de los ojos de los personajes, lo que estaba pasando en ese tiempo. Entonces empecemos a meditar en la palabra. Yo, me dan un segundito, voy a copiar acá el capítulo 4 y vamos a empezar a desglosarlo versículo por versículo y a tomar esos principios. Ya lo coloco por acá. Ahí les coloqué el capítulo 4, espero que lo puedan ver. Vamos entonces a empezar a desglosar esta palabra, la maravillosa palabra del Señor que nos trae para el día de hoy. Nehemías capítulo 4, versículo 1. Cuando yo Sanbalat es el enemigo, por decirlo de alguna forma, declarado, y el enemigo número 1 de Nehemías en esta transición, en este libro. Sanbalat es el que se levanta y se ha levantado por el enemigo y se presenta como el enemigo número 1. Entonces, cuando yo Sanbalat, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Entonces, ¿qué es lo que este hombre Sanbalat escuchó? ¿Qué es lo que oyó? Sanbalat escuchó, Sanbalat oyó que había un hombre que venía de un israelita que estaba viniendo junto con otros del pueblo, a empezar a levantar la ciudad, a empezar a levantar los muros, que también son la parte, la protección de la ciudad. Y cuando levantas una ciudad, que la ciudad empieza a tomar forma, la ciudad también políticamente vuelve a existir, la ciudad económicamente también se levanta, porque fíjense que una de las cosas que nos describió el pastor la semana pasada, había una puerta, por lo menos una puerta, que estaba dedicada exclusivamente al intercambio comercial, a la parte económica. Entonces esa ciudad empieza a tomar ese tenor, ese cariz, empieza a levantarse esa ciudad. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos dice este versículo inicialmente, que el enemigo, al escuchar de esto, lo que escuchó Sanbalat, lo que causó él es un gran enojo. Y no dice solamente enojo, sino que estaba furioso. Entonces enfurecido. Entonces es un nivel de molestia, un nivel de rabia de los más altos, si no el más alto. Y es que el enemigo siempre cuando empieza a trabajarse en la obra, él se va a poner. El enemigo, su concepción original, es el que se opone a todo lo que sea de Dios. Y este no ha sido la excepción. Entonces también dice que en la última parte del versículo, que hizo escarnio de los judíos. Y esto, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, es el comienzo del ataque, es el comienzo de la oposición. ¿Qué es lo que primero que hace? Hacer escarnio. Escarnio es hacer burla delante de los demás, es lo que hoy llaman el famoso bullying. De eso se trata el escarnio. Y viéndolo desde nuestro punto, viéndolo en algo cotidiano, por ejemplo, cuando usted quiere construir o reconstruir, empezar a reconstruir su matrimonio, quiere perdonar a alguien, quiere servir al Señor, quiere que su familia sea distinta, que su familia sea un hogar perfectamente constituido bajo las bases del Señor. Cuando usted quiere que todas las cosas que usted hace, cuando quiere que su vida misma sea un testimonio que dé gloria, glorifique al Padre, ¿qué es lo que va a pasar con el enemigo? ¿Qué es lo que creen ustedes que va a ser el enemigo? El enemigo va a decir, bueno, qué chévere, vale, que por fin agarraste el carril, qué bueno, me alegro por ti. No, señor, el enemigo, ¿cómo fue este caso? El enemigo se va a enojar, el enemigo se va a enfurecer. Y esto es lo que está pasando acá. Pero también tenemos que notar que el enemigo está despreciando y está haciendo burla de algo que es precioso para el Señor, porque es su obra, y la obra del Señor para él, a sus ojos son preciosas. Entonces lo que está despreciando Sanbalat es algo que es apreciado por el Señor, y también trata de burlarse del pueblo del Señor. O sea, Sanbalat se está metiendo en camisa de 11 varas, se está ganando el solo el problema de su vida.
Vamos ahora a ver el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Y habló delante de sus hermanos, sigue hablando de Sanbalat, y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Sanbalat dice aquí que habló a sus hermanos y delante de un ejército. Quiere decir que Sanbalat, la burla que estaba haciendo, el escarnio que estaba sometiendo a los judíos, no era ante un grupo pequeño, era un ejército, y un ejército se supone que hay por lo menos unas cuantas cientos de personas. También estaban los hermanos y también estaban otras personas más. O sea, que el auditorio que tenía Sanbalat cuando estaba levantándose, empezando su ataque, haciendo burla, era un montón de gente. Y esas preguntas que se estaba haciendo Sanbalat, o que estaba lanzando Sanbalat, seguramente del otro lado del muro, en el pueblo de Israel, había muchos de los israelitas que seguramente se estaban haciendo las mismas preguntas, porque ante semejante trabajo que había por hacer, ante semejante empresa que había que levantar, el tremendo emprendimiento, eso era un emprendimiento, mi hermano, y ante todo lo que iba a hacer, y viendo que había una oposición, seguramente, aunque no estás totalmente firme, parado en tu fe, fortalecido en tu fe espiritualmente, confiando en el Señor, seguramente te van a entrar las dudas. Seguramente el pueblo iba a empezar a dudar ante estas preguntas que estaba lanzando Sanbalat, y eran preguntas a su vez que el contenido de las mismas era hacer burla. Decía: estos débiles judíos, ¿cómo creen ellos que van a hacer esto? Entonces eran preguntas que te causaban por un lado duda, y por otro lado te sometían al escarnio, te hacían burla de estos judíos, ¿no? Dudaban de la capacidad, y al final es lógico que también pasara o tuviesen esa duda, porque los que estaban construyendo el muro en su gran mayoría no eran los constructores. Muchas de las tareas habituales del pueblo de Israel era trabajar en el hierro, la platería, y habían también mujeres construyendo el muro. Entonces seguramente iban a dudar ante semejante trabajo, y no teniendo las habilidades y no siendo precisamente los expertos en eso. El dardo que está lanzando el enemigo aquí como primer ataque es hacia lo que representa la burla, ¿no? Hacia lo que es el escarnio. Es un arma que el enemigo suele utilizar, y es un ataque hacia el orgullo, más que todo. No es un ataque sencillo, porque la burla, para todos aquellos que tienen dificultades afrontando con el orgullo, con la altivez, o que tenemos, debería decir, cuando te someten a la burla, al escarnio público, eso no es algo que es sencillo de afrontar, no es algo que es sencillo de manejar, es algo que definitivamente va a hacer mella en uno, ¿no? Y también está el otro extremo, que todas las personas que pudieran tener no una confianza plena en sí mismos, o una autoestima un poco baja, seguramente también cuando son sometidos a burla y escarnio, se retroceden, prefieren evitar, y se apocan, ¿no? Se achican delante de esa estrategia. Entonces, aunque pareciera una estrategia inicialmente sencilla, con el enemigo no hay estrategia sencilla. Él sabe muy bien qué está haciendo y cómo lo está haciendo, y dónde quiere atacar y por qué quiere atacar. Entonces es el primer ataque, comienza el primer ataque, y luego que Sanbalat dice estas preguntas y hace esta burla, ¿qué pasa? Ahí entra en acción el otro de los enemigos, que puede llamarse como el lugarteniente de Sanbalat, que es Tobías Amonita. Tobías Amonita entra ahora en acción con un comentario, si se quiere, en el mismo tono sarcástico y burlón. Empieza a hacer un comentario, y es el siguiente. Esperen un segundo, por favor. Dice el versículo 3: y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Eso es lo que nos dice Tobías Amonita sobre el muro. Es un comentario, como le dije, sarcástico, porque la zorra, del tipo de zorra que es habitual en aquellos lares, en el Medio Oriente y en toda esa sección,
Es un animal liviano, es un animal pequeño, es un animal muy ágil, que no es fácil ver que deja huellas sobre la arena, de lo liviano y de lo ágil que es. Y un animal de esas magnitudes, de ese tamaño, y tan liviano y tan pequeño, le está diciendo que si ese animalito pasara por el muro que está construyendo el muro, seguramente se iba a caer. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, está diciendo que el trabajo que estaban haciendo era realmente una porquería, que no tenía ningún sentido. Le estaba llamando débil a ellos y a la obra que estaban haciendo. Entonces, ¿qué pasa contra este ataque, con esta burla? Miren, cuando nosotros empezamos nuestra vida en Cristo, y cuando muchos de los que están escuchando y van a escuchar han empezado su vida en Cristo, y lo que van a empezar a hacerlo a partir de hoy, gloria al Señor. Cuando empezamos en ese camino, que decimos que estamos en ese furor, en ese primer amor, que estamos en esa transición, en ese querer hacer y hacer y hacer más por la obra del Señor, cuando estamos ahí, cuando estamos viviendo eso, que queremos ir a la iglesia, que queremos participar en todos los ministerios, que queremos glorificar y traer a nuestra familia a los pies de Cristo, ¿qué es lo primero que te hace el enemigo? Empieza a burlarse de ti, te dice tú eres débil, te empieza a atacar en la mente, porque ese es el lugar de donde empiezan todas las cosas. En la mente se generan nuestros pensamientos, y antes que cualquier cosa que hagamos, primero pasa por la mente. Dijo alguien que toda cosa creada es creada dos veces, porque primero se crea en la mente y luego se crea en la realidad, se materializa. Entonces ahí empieza a disparar el enemigo, ahí es donde el enemigo te empieza a decir que eres débil, que no vas a poder hacerlo, que es algo que nunca lo vas a poder comentar, porque tú eras un borrachito, porque tú eras un tipo que se la pasaba en la esquina, porque tú eras una mujer que se la pasaba chismeando y peleando, y te empieza a hacer ese escarnio, a burlarse de ti, de lo que tú eres, a traerte lo que tú deberías tener claro que ya no eres. Pero el enemigo empieza esa es la forma donde empieza con sus ataques, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos entonces de esto que nos está mostrando este versículo? Hay un escritor, un historiador muy famoso que se llama Thomas Carlyle, un escocés, que dice algo, una frase que dice que la burla es el lenguaje del diablo. Algo que si vemos acá lo que está pasando tiene bastante sentido, porque la burla, cuando nosotros empecemos entonces a hacer burla consciente, inconscientemente de alguien por lo que quizás es, o por sus capacidades, o por cualquier cosa, debemos tomar en cuenta como cristianos que si estamos haciendo eso de esa manera, estamos sometiendo al escarnio a un hermano, un amigo, otra persona, lo que estamos haciendo es hablando y diciendo las cosas como la diría el enemigo. Estamos utilizando el lenguaje del enemigo en nuestras vidas, y eso no es lo que debería ser. Pero ¿qué hace Nehemías entonces? ¿Cómo Nehemías se para y empieza a repeler este primer ataque, esta primera oposición que presenta el enemigo? Lo primero que hace Nehemías es echar mano de un recurso que está ahí, que está al alcance de todos, un recurso que está siempre disponible, un recurso que es el mejor de todos y está a disposición, que es la oración. Ese es el primer recurso, no solamente acá, sino a través de todo este pasaje y toda esta historia, que Nehemías siempre hace. Lo primero que hace Nehemías es buscar arriba, es ir con Dios, es llevar las cosas a los pies del Señor. Y ese recurso es algo que nosotros deberíamos tomar como uno de los primeros principios que estamos viendo no solamente en este capítulo, porque hemos visto desde los capítulos anteriores, y vamos cómo Nehemías utiliza este recurso en los versículos 4 y 5. Vamos a ver el detalle. Dice en el versículo 4: Oye Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Es importante notar aquí
que estas personas eran enemigos de los judíos y por tanto también eran enemigos de Dios. Y como sus enemigos, la oración que está haciendo Nehemías acá es una oración muy propia de lo que era el Antiguo Testamento, el periodo antiguo testamentario. Es una oración, lo que llaman una oración bajo la ley. Y es que bajo la cobertura de la ley, tú podías pedir al Señor por justicia, ¿no? Declaras a tus enemigos y pides al Señor que se haga justicia tomando prácticamente lo que estaban pidiendo era venganza. Eran oraciones como la que hacía Elías, que bajara fuego consumidor, oraciones como la que hizo Moisés, que se abra la tierra y se los tragara. Ese tipo de oraciones pidiendo al Señor por justicia, pero una justicia de venganza, eran los tipos de oraciones que se solían hacer en ese periodo del Antiguo Testamento, en el periodo que estaba bajo la ley, bajo la Torá. Ese es el tipo de oraciones que solía hacer, y eso no cambió durante todo el periodo del Antiguo Testamento hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Llegamos al periodo de la gracia, llega la gracia con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. La gracia nos llama y nos pide hacer otra cosa. Lo que nos pide ahora de la misma boca del Señor Jesús es hacer todo lo contrario a esas oraciones. Nos pide el Señor Jesús que la gracia, entendamos que la gracia es siempre y más allá. La gracia, dice Jesús, que si te piden la túnica, dale también la capa. La gracia siempre te dice que si te dan una mejilla, pon la otra. Eso es lo que nos pide la gracia, ir más allá. No solamente en esto, sino en todo hay que ir más allá. Hay que ir la extramilla, hay que caminar un poco más allá. El Señor nos dice acerca de esto que diferente a lo del Antiguo Testamento, debemos orar siendo benignos, siendo misericordiosos y perdonando a los demás, así como también el Señor los perdonó a vosotros, dice la palabra. Eso es lo que nos llama. El Señor nos llama a no tomarnos la justicia por nuestras propias manos tampoco, ni a pedir exactamente cómo queremos que sea su justicia. El Señor nos dice que no tomemos ese tipo de justicia en nuestras manos. El Señor nos dice, de una manera muy directa, que perdonemos, que seamos benignos, que seamos sobre todo misericordiosos. Entonces, no debemos vengarnos por nosotros mismos. También dice la palabra del Señor, no toméis nosotros el lugar de la ira, porque escrito está, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Así dice Jehová. Entonces, si nosotros tratamos de tomar esa venganza, o se la pedimos a Dios inadecuadamente y la tratamos de tomar por nuestras manos, si tomamos nosotros la venganza, lo que entendemos nosotros bajo nuestro concepto de justicia, entonces estaríamos dejando de caminar en la fe. Entonces, ahora Nehemías no solamente ora, va a tomar una acción después de la oración. Veamos qué hace Nehemías, veamos el versículo 6. Dice, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo se entregó totalmente a su obra. Nehemías oró, primero él, Nehemías después incluye al pueblo en esta oración, y el pueblo después de esta oración, después de esto poner todo en las manos del Señor, de ir hasta allá, ahora vemos que el pueblo sale reanimado a empezar a trabajar la obra, y empieza el enemigo a darse cuenta de que ese primer ataque, que esa burla que puso en principio, fue superada por la gente. La gente se superó después de ese momento con el Señor y con ánimos nuevos empezó a retomar la obra. Como todo el enemigo nunca se va a quedar quieto, el enemigo, le falló esa estrategia, pero ya estaba empezando a pensar y viendo por dónde iba ahora a agarrar a los judíos, por dónde iba a contrarrestar y a seguir haciendo estorbo y seguir tratando de impedir la obra. Veamos el versículo 7. Dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, mejor dicho, todos los bichos malos, que los de Jerusalén eran reparados, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Esto realmente que estaba pasando, que el pueblo empezó con nuevas fuerzas a empezar a reedificar los muros, sigue molestando, sigue encolerizando al enemigo, ¿no? Viendo que lo que hizo a través de las burlas, de las risas, no estaba trabajando con la gente, empieza
disculpen, a maquinar otras estrategias, como veamos en el versículo 8, el comienzo de la segunda oleada de oposición o de otra nueva versión más intensa del ataque. Versículo 8 dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Cuando habla de conspiración, habla de decir de una planificación, pero para un fin perverso. Eso es lo que es una conspiración, para un fin que no es un fin bueno. Cuando conspiran para tener un resultado que es perverso. Entonces, a medida que el trabajo progresaba, los enemigos empezaban a pensar en algo más serio, ¿no? Vemos que el primer ataque un poco más liviano era más serio, ahora van escalando y empiezan a hacer amenazas con violencia. Dice que los vamos a atacar, y no solamente los vamos a atacar, sino que les vamos a hacer daño. Y este es un arma muy usada también por el enemigo, que es la amenaza. El enemigo siempre espera tener resultados de una amenaza por lo que se crea en la mente, por lo que la gente piensa que puede pasar. A lo mejor nunca pasará, no, pero solamente por eso. Está cerniendo sobre una amenaza, que tienes peligro, que te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, sin tocarte un cabello. El enemigo espera que empiece a trabajar el temor en ti. Y cuando el temor es el que trabaja en ti, cuando el temor es el que toma control de tus acciones, la fe necesariamente merma. La fe empieza a apocarse, achicarse, y empieza a levantarse el temor. Y es el temor el que empieza a dirigir las acciones, y el temor el que te hace paralizarte muchas veces, o salir corriendo otra, o hacer lo incorrecto la mayoría de las veces. Entonces, este comienzo de la segunda posición, la segunda oleada de ataque, esta escalada, empieza con una amenaza contundente al pueblo de Israel. Y vamos a ver qué hace Nehemías para contrarrestar entonces esta escalada en el versículo 9. Después que oró, dice el versículo 9: entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Este gran hombre Nehemías, de nuevo, primero ora y después hace lo que tiene que hacer. Primero va donde el Señor y después hace lo que está dispuesto según el Señor le instruye a hacer. Entonces pareciera que su lema es orar y cuidar, orar y cuidar. Notemos que en la oración dice: oramos a nuestro Dios en este versículo. Pero ¿qué otra cosa hicieron? ¿Qué hicieron después de orar? Porque siempre podemos conseguir a muchas personas en estos días. Hablaba justo ayer con alguien de esto, que cuando le preguntas algo, le pides hacer algo. Muchos hermanos en Cristo que nos dicen: déjame orar por esto, déjame orar aquello, cuando realmente a lo mejor lo que no quieren es hacerlo. Y no es que esté mal orar por esto y por aquello, porque a eso estamos llamados. Pero la pregunta clave acá es preguntarte: ¿qué vas a hacer después de la oración? Esa es la pregunta que nos va a responder Nehemías. Oras, y después ¿qué? Después que oras, ¿qué haces? Conocemos a este hombre que había expresado esta postura de orar y accionar, pero también hay hermanos, también hay gente que toman una posición como muy mística, ¿no?, con respecto a este tema de la oración y la confianza en Dios. Dice: muy bien, tenemos una amenaza, nosotros ponemos esta amenaza en manos del Señor, cosa que no está mal, y que el Señor haga, y nosotros esperaremos acá a que el Señor haga lo que tiene que hacer. No sabemos y no creemos, por lo que dice la historia y lo que dice la Biblia, que no es así. La oración, que es una muestra de fe, tiene que venir acompañada de una acción. De esta posición mística de que oramos y no hacemos nada, no es necesario. Mira, la palabra dice que sin fe es imposible agradar al Señor. El Señor está esperando que tú hagas tu parte para Él luego hacer la de Él. Si tú oras nada más y te quedas ahí esperando y no haces que las cosas pasen, confiando en el Señor, porque el que confía en el Señor tiene que estar haciendo algo. El Señor siempre te tiene que encontrar haciendo algo. Si tú confías en Él, tienes que estar haciendo algo, confiando en Él, pero haciendo algo, siempre moviéndote hacia adelante, siempre haciendo algo, no solamente en esa posición mística, muy mística de solamente la parte oración espiritual, y no, hay que hacer cosas, hay que también pisar en la tierra y ver qué es lo que hay que hacer. Entonces,
esa forma más fácil de que pueda como Nehemías definitivamente no la tomó así. Nehemías ora y luego hace algo. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Dice la palabra que él pone guardia de día y de noche, pone guardia de día y de noche. ¿Por qué? Porque el señor Nehemías piensa, aquí tenemos una amenaza evidente que nos hace el enemigo. El enemigo nos amenazó que no iba a hacer esto, que no iba a hacer lo otro. Y tengo que, ante esa amenaza, tengo que tomar acción. Y tomar acción es orar y después poner guarda para que cuide todo lo que nos dio el Señor para proteger, poner guarda para que tengamos el control y estemos alerta. La palabra nos dice velar en todo tiempo. Tenemos que estar velando y velando y velando y velando. Y velar no es nada más pasar sueño de no, velar es estar atento, estar despierto. Velar es cuidar de las cosas que nos encomendó el Señor, creyendo en Él. Si confiamos en Él, vamos a estar haciendo algo. Y Nehemías puso guarda de día y de noche. Me amenazaste, yo voy a estar pendiente, no voy a esperar a ver si la amenaza se cumple o no, yo voy a estar atento a ver qué pasa. Ahora en el versículo 10, nos movemos hacia adelante. En el versículo 10 vamos a ver cómo son estas maquinaciones del enemigo. Cómo el enemigo, después de esa amenaza, cómo ataca. El enemigo empieza a accionar de dos formas, o de una acción, pero de dos vertientes diferentes. Una vertiente que viene desde adentro y una vertiente que viene desde afuera. Es decir, que un ataque que se genera a ambos lados del muro. El primer ataque se genera desde adentro, la primera oposición a lo interno del pueblo de Israel. Y dice el versículo 10: y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ahora, lo primero que usted me puede decir, ajá, hermano, pero tú dijiste que el primer ataque era de adentro, había un ataque del enemigo desde adentro, pero me está hablando aquí el versículo 10 de Judá. Y Judá se estaba supuesta a ser la tribu más fuerte, la tribu más valiente, porque es la tribu donde venían los grandes reyes, y donde vino definitivamente el más grande de todos los reyes, el rey de reyes, el señor de señores, el mismísimo Cristo. Viene es descendencia de la tribu de Judá, y por eso es llamado el león de Judá. Entonces, de esa tribu que estaba supuesta a ser quizás el bastión de donde se soportaran los demás, desde esa tribu estaba viniendo estas palabras que definitivamente eran de desánimo, eran de desesperanza, eran de rendición. Es decir, no vamos a poder, esto es mucho. Y realmente el escombro era mucho, porque como les dije, después de esas invasiones la ciudad había quedado totalmente arrasada. Pero, ¿cómo es esto? Que el problema empieza a generarse de adentro y es un ataque del enemigo. ¿Cómo es esto? Que Judá fue infiltrada por el enemigo, por llamarlo de alguna forma, y se estaba prestando a inconscientemente quizás a hacer esta serie de declaraciones de desánimo que, si venían de Judá, seguro tenían impacto sobre el resto de la población, sobre el resto del pueblo de Israel. Si venía de los principales de la tribu de Judá, seguramente eso iba a desanimar al resto. Y eso es una cosa que Nehemías lo tomó en serio. Nehemías, de hecho, se molestó cuando vio que esto empezó a pasar, porque si bien es complicado estar lidiando y organizando para los ataques enemigos desde afuera, cuando el ataque viene de adentro, es mucho más complicado. Y esta es una estrategia que usa mucho el enemigo para confundirnos y para lograr su propósito, que es el desánimo. Pero vamos a ver, porque no es que se me ocurra a mí, no es que lo estoy inventando, que el enemigo infiltró a la tribu de Judá y le hizo como un cocowash ahí, un lavado de cerebro, para que de alguna forma empezaran a hablar lo que ellos querían que hablaran. Y esto lo vamos a ver claramente. Vamos a ir un momentico más adelante en la palabra y regresamos. Vamos a ir al capítulo 6 de Nehemías. Mientras usted lo busca, le digo, vamos a ver en este capítulo cuál es esa relación que había, o por qué o cómo logró el enemigo tener ese camino a través de la tribu de Judá y empezar a hacer ataque, oposición desde el interno. Dice el capítulo 6, vamos a leer el capítulo 6, Nehemías capítulo 6, versículos del 17 al 19. Dice: asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías,
y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque el yerno de Secanías, hijo de Ará, hijo de Jonaán, y su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí, esto es hablando de Nehemías, las buenas obras de él es Sanbalat, Tobías, perdón, y a él le referían mis palabras, y Tobías enviaba cartas para atemorizarme. La tribu de Judá, vemos acá, que tenía una relación con Tobías y su pueblo. ¿Cómo se generó esa relación? Sencillamente, con todo lo que dice ahí, genealogía, sencillamente es que alguien de la tribu de Judá se casó con alguien del pueblo de Tobías. Y eso creó un vínculo, y dice que ese vínculo hizo que la tribu de Judá, los principales Judá, les conjuraran con Tobías. Conjurar quiere decir que le declararon lealtad a Tobías. Y eso creó este vínculo por donde Tobías tenía acceso entonces a la tribu de Judá, se intercambiaban cartas, dice ahí, había una comunicación, y esto no es seguro, es por eso que eso viene de hace tiempo, venía ese tipo de comunicación entre Tobías y la tribu de Judá, y esa es la forma entonces que pudo el enemigo desde adentro, con un trabajo previo, empezar a atacar. ¿Cuán desanimados puede estar la gente con esa declaración de la tribu de Judá? Yo me imagino que mucho. Porque cuando el ataque viene de adentro, y en nuestro caso, cuando viene de adentro, en nuestro caso sería de la gente cercana, de nuestro vínculo familiar, de nuestro vínculo de amigos, de hermanos, de ese anillo de gente que está ahí cerca de nosotros. Cuando el ataque viene por ahí, eso es algo que nos desanima mucho. Yo he visto en este tiempo, hablando de estos tiempos que estamos pasando hoy, hermanos a quien adoro, a quien aprecio mucho, con una preocupación, con un desánimo por lo que están viendo que están pasando con sus hijos. Sus hijos en estos tiempos ven que tienen coartadas sus libertades, sus hijos no pueden salir a jugar, no pueden salir a hacer sus cosas, ni siquiera pueden ir a compartir con otros niños, ni en el colegio, ni en el parque. Sus hijos están pasando tiempo en la casa, y es un tiempo que están pasando la mayoría del tiempo con adultos, cuando no es lo natural para los niños, y eso, esta situación que se está generando ahí, a través de ese vínculo cercano, es lo que podemos comparar con el ataque que estaba haciendo el enemigo en el tiempo de Nehemías. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que cuando el ataque viene adentro, cuando viene de la parte cercana, nos va a doler, nos va a desanimar, nos va a impactar. Cuando nosotros no podemos, es difícil que nosotros sintamos una traición de alguien que no nos es cercano, que es ajeno o que es meramente conocido, pero nosotros sentimos traición de alguien que está cercano. Nosotros sentimos frustración, sentimos decepción, es de ese vínculo, es cuando viene entonces como este mismo ataque desde adentro, y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo toma gente o toma situaciones para empezar a hacerte este ataque desde adentro, como lo estaba haciendo Sanbalat y su gente al pueblo de Israel. Vamos a ver cuál es la segunda vertiente de esta oposición. En la posición de adentro había una oposición desde afuera, pero desde afuera, desde afuera hacia adentro. Vamos a ver los versículos 11 y 12. Dice la palabra, versículo 11: y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Versículo 12: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. El enemigo está diciendo, los vamos a atacar de sorpresa, le vamos a tomar, le vamos a llegar cuando ni se lo esperen. Le están llegando esos mensajes de los mismos judíos que habitaban con Tobías y su gente, que habitaban fuera del muro. Esos judíos le decían, epa, la gente de Tobías, la gente de Sanbalat, les van a caer de sorpresa, los van a esperar y los van a atacar. En palabras más llanas, en un lenguaje mucho más técnico, es Morrocoy, por donde saque la cabeza, por ahí va a llevar garrote. Por donde se asomaran, iban a ser atacados. Ese es el ataque que venía, que esperaban que viniese desde afuera. Y su objetivo definitivamente claro todo el tiempo. Hay diferentes ataques, diferente oposición, pero un mismo objetivo, que es hacer cesar la obra de la construcción del muro, que no es más que la obra del Señor. Y
¿Cuál es la estrategia entonces que va a usar Nehemías para contrarrestar esto? Veamos aquí en el versículo 13, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías, anterior a esto, vemos el versículo 9 que había empezado a orar. El versículo 13 dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué hizo Nehemías ante el inminente ataque, amenaza del enemigo? Él se puso a orar, pero oración y acción. Después organizó su familia, organizó el pueblo por familia. ¿Y por qué Nehemías organiza el pueblo por familia? Porque esta estrategia de hacer la organización por familia, porque el enemigo claramente, desde aquellos tiempos y hoy en día, él trata de destruir la familia, porque la familia, de la familia depende la política, la economía, dependen todas las esferas de una nación. De lo que pasa en la familia impacta en la nación. La familia es un objetivo claro del enemigo, porque la familia es la institución sagrada del Señor. La familia, escuchamos, aunque retóricamente, a veces trilladamente, que la familia es la base, fundamental de la sociedad, y lo es. La sociedad no está creada, no está constituida de individuos, sobre la sociedad se constituye de familia. El Señor, cuando se presenta, alguna forma de presentarse al Señor, nos decía que Él es Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, o sea, un Dios de familias. El Dios de Noé, el Dios de las familias. Ese es el Señor. El Señor tiene una construcción, pueden leerlo en el libro de Efesios. ¿Cuál es la constitución de la familia? ¿Cómo debe ser una familia? El Señor es claro en la importancia de la familia, y a diferencia de nosotros, eso lo reconoce el enemigo. El enemigo sabe que si destruye o divide a la familia, esto se va a reflejar en el resto de la sociedad. El enemigo sabe que atacando a la familia es un blanco que es importante para el Señor, es un tesoro que le pueden robar al Señor. Entonces, yo honestamente creo que en ese ataque el enemigo, desde aquel tiempo y hoy en día, ha tenido, para mí, cierto éxito, visto lo que hemos visto en los tiempos que estamos viviendo. Pero Nehemías hizo esta acción de organizar al pueblo en familias. No solamente los organizó, sino que también los armó. Una familia organizada y muy bien armada, muy difícil de destruir. Es un bastión sólido para destruir. Y ahora la pregunta sería: ¿nuestras familias están organizadas correctamente? Las familias en general, pero particularmente, hermano, nuestras familias. Las familias de nosotros que estamos en el cuerpo de Cristo. ¿Nuestras familias están bien organizadas? ¿Será que nuestras familias están bien armadas para enfrentar las adversidades de la vida cotidiana y de todo lo que acontece en este tiempo? Honestamente, yo creo que no. Desafortunadamente, yo creo que no, y eso es parte del éxito que ha tenido el enemigo en este ataque. Porque debemos tomar este principio de Nehemías, este principio de la organización en familia. Si queremos alcanzar las metas que él alcanzó, que es cumplir con la obra del Señor, que tanto anhelamos, debemos organizarnos en familia y armar a la familia. ¿Qué significa organizar a la familia? Significa que debemos construir a la familia, pero construirla de la manera correcta. Las familias se construyen de abajo hacia arriba y no se construyen de arriba hacia abajo. Las familias tienen que tener una base sólida, que son los principios, que son los valores, que ese es el fundamento. Dice el Señor que no podemos empezar a construir un edificio desde arriba, los edificios se empiezan a construir desde abajo, desde el fundamento, de la base. Cuando lo construyes sobre unas bases bien sólidas, como dicen los viejos, la zapata, cuando está firme, cuando está sólida, lo que tú construyas sobre eso se va a mantener firme y sólido. Los árboles, dice el Salmo 100 que nosotros debemos estar como árboles bien plantados. Los árboles, las raíces de los árboles, cuando la semilla de las raíces primero va hacia abajo, a hacer sustento, a buscar fortaleza, a buscar hacia abajo, y después que la raíz está bien afianzada, empieza el crecimiento hacia arriba. De abajo hacia arriba, muchas formas nos muestra el Señor. De esa forma se construye la familia. La familia se construye entonces desde los valores de la casa, desde la enseñanza de la palabra de la casa, desde los principios de la casa. Desde ahí se construye la familia y no al revés.
La familia se construye de esa manera. Y es que si nos olvidamos de construir la familia, y de hecho si nos olvidamos de la familia y nos enfocamos en el éxito del país nada más, que si la importación, la exportación, la microeconomía, la macroeconomía, lo que pasa acá, lo que pasa allá, que si dijo Trump, que si no dijo el otro, que si nos enfocamos en ese tipo de cosas, puede ser, es muy posible que al final del día logramos tener una nación muy rica, pero definitivamente también vamos a tener una nación sin familias, y una nación sin familias necesariamente es una nación sin Dios. Y viéndolo ahora como iglesia, nosotros podemos tener en nuestro servicio, en nuestras conexiones como hoy en día, podemos tener en los domingos, los martes, en la célula, podemos tener a cientos, inclusive iglesias que tienen hasta miles de personas congregándose cada domingo, cada día, pero si en esa congregación no hay una estructura sólida en base a familias, si las familias de esa congregación no están bien organizadas, no están bien equipadas para enfrentar los problemas de la vida cotidiana, entonces desafortunadamente, aunque suene rudo, estamos simplemente jugando a ser iglesia, porque la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo se construye, se forma, se levanta y se establece en base a las familias. Nehemías, hombre astuto y sabio por manejar este concepto, Nehemías organiza el pueblo en la familia, organiza el pueblo en familia, el padre, la madre, los hijos, todos tienen que estar juntos y bien equipados, porque imagínense lo que estaba pasando de alguna forma. Puede ser que estuviese pasando que habían hombres y mujeres construyendo el muro, pero principalmente los hombres, que son la cabeza de la familia, que estaban trabajando en la construcción del muro, y mientras trabajaban en la construcción del muro tenían una preocupación, que era cómo estaba la seguridad de su familia, cómo estaba su familia allá donde la habían dejado, porque seguramente estaban en una casa, en una tienda, pero no había seguridad porque la seguridad recién estaba siendo construida por ellos. Ahora Nehemías lo quita esa preocupación y nos pone todos juntos, pone al padre, a la madre, a los hijos, y los equipa. Cuando los arma, simplemente los está equipando, y tenemos que entender, yo creo que esto es algo clave acá, y creo que nuestra congregación, por los lineamientos de nuestros pastores y de nuestro apóstol, lo está entendiendo de esta manera, que las familias, equipar a las familias significa que las familias deben ser discipuladas en pequeños grupos. Esto es lo que hacemos en nuestras células, y esto es lo que estamos buscando levantar hoy en día. Por eso es que es importante hoy en día levantar los altares familiares y congregarnos en lo que estemos cercanos. En esas pequeñas células, ahí debe estar nuestra prioridad como iglesia, en levantar, discipular, que es lo más importante, porque es equipar con el discipulado, equipar con la palabra, es equipar con lo que necesita, con el evangelio mismo, equipar a las familias. Eso es lo que debería estar enfocándose hoy la iglesia, y yo creo que nuestra iglesia está en ese camino. Debemos formar grupos pequeños de familias que son la semilla, de tal manera que esta semilla, estos grupos estén bien organizados y armados. Cada hogar, cada ministerio, cada célula debe tener un líder que sea capaz de estar pendiente de todo lo que sucede alrededor de su pastor. Hermanos, tenemos que estar pendientes de las necesidades y todo lo que sucede y todo lo que se deriva del pastor. Tenemos que entender también muy bien que el pastor, y eso hoy en día entenderlo mucho más, que el pastor no puede atendernos a todos todo el tiempo. El pastor no puede, humanamente no puede estar pendiente de todos. Entonces nosotros debemos ser capaces de equiparnos nosotros a nosotros mismos con los lineamientos de la cabeza de la iglesia y de la cabeza de nuestra congregación, que es el pastor, pero organizados en familias que nosotros podemos manejar y seguir con esta estrategia. Yo creo que esto es algo fundamental, lo que nos está hablando el Señor acá acerca de la familia. De hecho, yo creo que aquí en este punto puedo apagar, terminar acá y cerrar este video y decir, ya el Señor habló. Pero el Señor tiene un poco más que darnos. El Señor siempre nos da más abundantemente lo que pedimos. Yo sé que ya estamos en tiempo, pero para la palabra del Señor no hay tiempo. Igual esto es una grabación
que va a quedar acá. Yo quiero compartirle todo lo que el Señor tiene hoy, que está poniendo en mi mente y en mi boca para compartirle con usted. Así que acompáñenme unos minutos más, a todos los que están siguiendo la transmisión en vivo. Vamos a ver qué más tiene el Señor para nosotros. Versículo 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías llama a la lucha a estos hombres y dice: epa, vengan a pelear, pero van a pelear por su casa, por sus mujeres, por sus hijos, por sus hermanos, por todo lo que es importante, que es la familia. Nehemías está diciendo que lo importante, lo que tenemos que tener tesón, por lo que tenemos que tener pasión, por lo que verdaderamente vale la pena luchar, es por la familia, y debemos enfocar las fuerzas de la lucha es por la familia. Ahí está la sabiduría y ahí está la fortaleza. Hoy en día, no digo nosotros porque yo no suelo hacerlo, pero hay muchas personas que se ponen la camiseta de un partido político y por ese partido luchan, por ese partido pelean, por esa convicción política pelean, por la democracia, pelean por el socialismo, capitalismo, comunismo, todo lo que sea ismo, pelean y se aferran con una pasión grandísima, pelean por tantas cosas que ciertamente no tienen ningún valor delante de las cosas de Dios, delante de la obra del Señor. Todo es vano, todo es vanidad de vanidades, todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades, y por esas cosas pelean con un furor, con una pasión que usted no lo ve haciéndolo por su familia. No lo ve peleando por su familia, no lo ve llamando a ese hermano que está apartado, no lo ve trayendo a esa mujer que está histérica, no lo ve trayendo a aquel hombre que está jugador, bebedor, no lo ve peleando por eso, no lo ve peleando por construir la semilla en sus hijos, lo ve peleando por cosas del mundo que no tienen ninguna importancia delante de las cosas de Dios. Y esto es lo que nos enseña Nehemías acá. Lo que vale realmente la pena es por lo que construye el fundamento de la iglesia, que es la familia. Por eso debemos pelear. Cuando el hombre deje de pelear por su familia, comienzan a abrirse grietas, y por las grietas y las brechas, por las puertas abiertas, sabemos que por ahí entra el enemigo. Y empieza entonces a deteriorar. Si se deteriora el fundamento de la sociedad misma empieza a deteriorarse. Entonces el Señor nos dice hoy: debemos luchar por y debemos luchar con nuestras familias, y no debemos luchar contra nuestra familia, debemos por y con nuestra familia, con ellos juntos, pero no en contra de ellos, como suele suceder muchas veces. Familias divididas, familias agrietadas, familias que estamos luchando uno con los otros, cuando el verdadero enemigo no lo estamos reconociendo. Versículo 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que ya lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Ahora, ¿qué están haciendo? Vuelven a la tarea. Entendieron, dicen, que había el Señor desbaratado los planes del enemigo. Se lo dije, alerta, spoiler alert, que Dios quería desbaratar esos planes, porque fíjense, Señor Dios es un especialista, amigos, Dios es un especialista, hermano, en destruir todo aquello que se levanta contra sus hijos. La palabra lo dice de muchas formas, que ningún arma forjada prosperará contra nosotros. Nos dice que caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero ninguno llegará hacia nosotros. Y nos dice la palabra que el que se levante contra ti, dice el Señor, el que se levante contra ti lo hará sin mí. Así dice el Señor. El Señor siempre va a desbaratar el consejo del enemigo. En esa oración el Señor sabe lo que está pasando, y es el Señor mismo el que va a hacer las cosas, porque tenemos que tener esa convicción, tenemos que tener esa certeza. Y la gente está volviendo entonces, ese versículo, que vuelven a la reconstrucción del muro, vuelven entonces a reconstruir lo que está las bases, y a reconstruir la protección, y eso llevando a nuestro tiempo lo que estamos hablando. ¿Quiénes serían entonces los responsables de reconstruir la sociedad? Las familias, nuestras familias, que construyen y componen la sociedad el día de hoy. Versículos 16 al 18. Y desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los jefes de toda la casa de Judá. Recuerdan que Judá
los que fueron infiltrados, bueno, el Señor cambió a pueblo de Judá y eran los que estaban ahora al frente de la reconstrucción. Dice el 17, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y si edificaban, el que tocaba la trompeta, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, hablando Nehemías. Nehemías primero no se dejó amedrentar, y a pesar de que lo que muchos dijeron y a pesar del ataque, él simplemente oró y organizó a la gente en familia. Pero ¿qué más hizo? Al organizar la gente en familia y armarlos, equiparlos, armó un ejército. Eso es lo que realmente hizo, un ejército para defender la obra del Señor. Un ejército de familias, lo que armó Nehemías. Y no solo armó un ejército, también dice que estaban trabajando con una mano en la obra, con la espátula, con la paleta, con lo que estaban construyendo, y con la otra tenían la espada. Escuchen bien lo que le voy a decir, mi hermano. Nosotros, hoy en día, hemos dejado de un lado, ellos dicen que tenían su espada siempre ahí, y nosotros la hemos dejado. La espada es la palabra, esa es nuestra espada. Con esa espada nos defendemos, con esa espada atacamos. La espada es la palabra del Señor, es el Evangelio mismo, esa es nuestra espada. Y la hemos dejado la Biblia que nos acompaña para todos lados, hemos dejado que sea la Biblia con la que nos dirija nuestras vidas, hemos dejado nuestra espada. Muchas veces, aun cuando hoy en día la podemos llevar hasta en el teléfono, simplemente que la llevemos en el teléfono no implica nada. En estos tiempos, ciertamente, son los tiempos en que más Biblias se han vendido, pero también, y desafortunadamente, son los tiempos en que menos Biblia se ha leído. En Efesios capítulo 6, eso lo decían nuestros pastores, nos lo trajo a la mente el viernes en nuestra hora de oración. El pastor leyó Efesios capítulo 6 a partir del versículo 10, que empieza a hablar de la armadura de Dios. Nuestro apóstol Pablo, para describir la mayoría de las cosas que quería describir, cosas del reino, mensaje del Señor, utilizaba cosas de la tierra, cosas que eran comunes a la vista de los que estaban en aquel tiempo principalmente, y hoy también a la de nosotros. En el caso de la armadura de Dios, cuando empieza a escribirla Pablo en su carta a los Efesios, Pablo empieza a hablar de la armadura, pero con las características de lo que usaban, algo que era común para la gente, que eran los centuriones romanos, que lo veían a cada rato. Hablaba del casco, de la coraza, hablaba del yelmo, hablaba del escudo de la fe, hablaba de la espada, hablaba de los zapatos, nuestro calzado para llevar el evangelio. Pero si hay algo que sí tenían los centuriones romanos, pero que Pablo no menciona por ningún lado, es la funda de la espada. Porque la espada, la palabra, no se hizo para estar guardada. La palabra se hizo para tenerla arriba, para tenerla al frente, para tenerla guiando, para tenerla ahí junto con nosotros en cada momento. Entonces, volvamos a tomar nuestra espada y no la guardemos más. Veamos para cerrar versículos de 19 al 23. 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. 20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. 21. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, todo el día. También dije entonces, 22, al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y 23, el último versículo de este capítulo, y ni yo ni mis hermanos, hablando de mí, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. En los versos 19 al 21 nos dice Nehemías que la obra era extensa y era muy grande, y claro que era extensa porque eran pocos para el tamaño de las dimensiones de la obra, y por eso estaban separados uno de otro. Recuerden que Nehemías estaba haciendo reconstrucción en paralelo en todas las secciones y todos estaban separados, pero la estrategia de Nehemías para contrarrestar esa separación es que él había dicho que donde sonara la trompeta, ahí en ese lugar donde sonara la trompeta, ahí debían reunirse, y el que sonara la trompeta estaba con él. Entonces, en el verso 20 dice,
eso, que donde suene la trompeta, ahí nos reunimos. Y lo que nos está mostrando el texto y lo que nos está mostrando Nehemías es que esos que estaban aislados, ese pueblo que está separado por la distancia, por lo extenso de la hora, cuando sonó la trompeta se iban a reunir, y todo lo que estaban escuchando acá, se los aseguro, y todo lo que están comenzando en el camino de la santidad, el camino a la obra del Señor, y lo van a experimentar. Cuando un pueblo se congrega, pero en este caso entregamos congregarnos como hablaba en Pentecostés, que Pentecostés decían que estaban juntos y unánimes. Cuando dicen juntos, sí, ciertamente físicamente, cosa que no podemos hacer el día de hoy, pero pronto lo podremos hacer. Y unánimes habla de la unión, pero la unión en el espíritu. Cuando el pueblo se congrega junto y está unánime, las cosas que hace el Señor en medio de su pueblo son increíbles. Entonces se congregaban y ahí juntos podrían contrarrestar cualquier ataque o cualquier acechanza del enemigo. Y esa es la estrategia de Nehemías. En el verso 22 dice Nehemías: permanezcan en Jerusalén. Está diciendo no salgan de Jerusalén. Y aquí sacamos quizás un principio más que es el que mucha gente hoy en día en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones no quiere cumplir o no se siente cómodo cumpliéndolo. Dios nos habla de permanecer en el lugar donde Él nos plantó. Y hoy en día sucede todo lo contrario, con mucha gente que son los que llaman cristianos turistas o turistas cristianos, que hoy están en una iglesia, no les gustó mucho lo que predicaron, o a lo mejor no es el tema, o el pastor es muy agresivo, o lo toman de una forma porque creen que todo es para ellos, se olvidan que es para Dios. Y se van a otra iglesia, y la semana que viene a otra, y el otro mes sabe a otra, y después buscan otras denominaciones si es posible. Entonces van de un lugar a otro y siguen paseándose, siguen haciendo turismo por la iglesia y no permanecen. Y hubo alguien que dijo una frase que me parece muy interesante, que dice: jamás un árbol que es arrancado cada 6 meses de su raíz y replantado en otro lugar podrá crecer y dar frutos. Si no permanecemos, hermanos. Y también quisiera hablarle no solamente de la iglesia, sino el contexto de país. Si Dios nos plantó acá, a los que nos plantó acá, y no ha dicho lo contrario, si usted le está supuesto estar en esta iglesia, en este país, en este lugar, es porque Dios, en el lugar donde te planta, te va a dar todo lo que necesita para que cumplas con su propósito, y su propósito se va a reflejar en que des frutos. Entonces, permanezcamos en el lugar donde el Señor nos siembra. Versículo 23, para cerrar, tú tienes más cierre que una braga de piloto, dirán. Vivimos en un mundo, él habla aquí de lo que hacían con su armadura. Vivimos en un mundo que no nos gusta mucho la disciplina, ni el sacrificio, ni la constancia. Pero aquí Nehemías nos está diciendo: nosotros, o sea, mis hermanos y yo, únicamente nos quitamos nuestro vestido, que era su armadura, únicamente para bañarnos. Mis hermanos y yo siempre estuvimos pendientes, siempre estuvimos atentos, siempre estuvimos velando, siempre estuvimos en guardia para proteger y cuidar lo que Dios nos dio. Eso es lo que nos dice Nehemías. Nosotros quizás no tenemos esa misma disciplina, y a esa gente que va más allá, que se queda, que llega de primero y se va de último, que permanece en el lugar donde Dios lo puso, no importando las consecuencias, quizás que puedan ser dolorosas, permanece. Esa gente que va más allá, que pone el extra, que pone un poco más, esos son los verdaderos atalayas. Y esos son los líderes y los ejemplos que debemos tener en nuestras congregaciones. Para finalizar, quiero traer algo de una cita del apóstol Pablo en el libro de Corintios. Nos dice, en una de sus cartas, a Corintios nos dice: yo sé lo que significa hacer la obra de Dios. Y hacer la obra de Dios implica sacrificios extraordinarios. La pregunta es: ¿estás tú y tu familia dispuestos a hacer los sacrificios que la obra de Dios pide el día de hoy? Oremos al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias porque permitiste, Señor, a todos y cada uno de los que están acá, Señor, recibir de tu maravillosa y gloriosa palabra, Señor. Gracias por permitirme, Señor, ser tu instrumento, Padre Santo, en este momento. Ser tu instrumento para llevar, Señor, de tu Espíritu, Señor,
cada palabra que tú quieres compartir con la gente. Es precioso y maravilloso el tiempo, Señor, que tu palabra nos llega, Señor. Es maravillosa la palabra que nos estás dando, porque la palabra es viva y eficaz, Señor, no es letra muerta. La palabra siempre está haciendo lo que está supuesta a hacer en nuestras vidas, Señor, porque tu palabra no regresa vacía a ti sin hacer la obra que tiene que hacer, Padre Santo. Te lo agradezco, Señor. Bendigo a cada uno de los hermanos, Señor, que estuvieron conectados en este tiempo, Señor. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias y bendigo a todos aquellos que pueden escuchar este mensaje más adelante, Señor. Te bendigo con toda bendición de lo alto, Padre, y a ti te damos la gloria, la honra, la alabanza, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, Señor, por los siglos de los siglos, Padre Santo. Amén. Gracias y que Dios los bendiga, queridos hermanos.